concebida plenamente en la experiencia en el oficio panadero y pastelero de su fundador francés René Elie, pero representa también el viaje de un pan migrante y de recetas que se fueron identificando con la ciudad a la que René migró. Cyrano abrió al público en diciembre de 1960 en los bajos de una casa señorial sobre la avenida 6 de diciembre entre Jorge Washington y Robles. Nacido en la región de la Dordoña, Francia, René llegó a Ecuador en 1948 buscando futuro tras los duros años de la Segunda Guerra Mundial. Desde joven trabajó con su padre en el molino de la familia y luego de un penoso cautiverio durante la Guerra Civil Española. Y a un breve saltó a Marruecos para administrar un hotel. Se encontró con la inusitada oportunidad de ser agricultor en una hacienda ecuatoriana. De todas las aventuras, esta última fue la que más cambió su vida. En Quito no tardó en volver a sus raíces, el pan. Vendía croissants deleitando a su Dios de los jardines de la empresa de agua mineral Witty. Y luego de varios intentos de levantar un negocio panadero con socios y sin ellos. En 1958 por fin logró crear el concepto Cyrano, el delicioso pan de chocolate, un querido clásico de los quiteños a la hora del cafecito. Desde sus deliciosas versiones de la tradicional guagua de pan hasta los clásicos como la palanqueta o baguette, panes que aprovechan distintos tipos de harina, el croissant, el pan de chocolate y el adictivo pan brioche. Una receta inolvidablemente suave y esponjosa. Cyrano se fue anclando en el corazón panadero de los ecuatorianos. El impacto de la pastelería Cyrano es notable tanto en Ecuador como en Colombia, donde se ha consolidado como una marca de calidad, tradición y sabor. Cyrano es una empresa dedicada a la pastelería, heladería y chocolatería. Se fundó en Quito en el año 1959. Desde entonces ha crecido y se ha expandido por varias ciudades de ambos países, ofreciendo productos artesanales buenos y variados. Algunos aspectos que resaltan el impacto de Cyrano en la sociedad son su historia de más de 60 años que se ha plasmado en un libro y un recetario que recoge sus secretos y anécdotas. Su compromiso con el medio ambiente, la responsabilidad social y el bienestar de sus empleados, que le ha valido reconocimientos y certificados. También tenemos su innovación y adaptación a los gustos y necesidades de sus clientes, que le ha permitido diversificar su oferta y mantenerse vigente en el mercado. Su calidad y sabor, que han hecho que Cyrano sea sinónimo de placer y que sus pasteles, helados y chocolates sean apreciados por muchos consumidores. Resumiendo en pocas palabras, nos da a decir que el impacto que ha tenido Cyrano en la sociedad ha sido en su historia, que ha llevado más de 60 años en el mercado y ha tenido una preferencia incomparable con todos sus clientes. Sus compromisos con el medio ambiente, que están muy comprometidos en la responsabilidad y honestidad. De igual manera su innovación y adaptación. Muchas gracias. Cyrano se remota a más de 300 años de historia panadera que proviene de la región de Dordogne en el suroeste de Francia. René viene de una familia de panaderos herederos del oficio por muchas generaciones. Antes de la Segunda Guerra Mundial, René trabaja como aprendiz de pastelero. Cuando estalla el conflicto, logra escapar a España y luego, en 1948, llega al Ecuador en busca de paz y trabajo. 10 años después de su llegada a tierras ecuatorianas, en 1958, René Elie abre su primera panadería en el centro de Quito. Cyrano es recibido con gran acogida por la sociedad capitalina de la época.
Tras la muerte de su padre y su hermano en el 2001, Daniela Elie se hace cargo de la panadería familiar, así como la de la heladería Corfu, bajo el liderazgo de Daniele. Se amplía el negocio para ofrecer su delicioso pan y repostería francesa a más sectores de la ciudad, con más de 15 locales, incluyendo los valles de Los Chillos y Cumbayá. El impacto social de la panadería del Cirano nos muestra una historia con el medio ambiente. Comienza ya hace muchos años y quedó firmemente establecida en las políticas de calidad. Respetar a la comunidad y el medio ambiente. Ese compromiso implica acción e inversión más que palabras. Toda actividad humana inevitablemente genera un impacto ambiental y con esa pregunta comenzó un sistema de gestión. ¿Qué impacto causamos sobre el medio ambiente? Y la pregunta lógica siguiente, ¿qué podemos hacer para minimizarlo? Fueron algunas de las preguntas y respuestas que han encontrado a lo largo de los años. La cocción del pan y pasteles requieren de fuente de calor. Durante los primeros años, la empresa utilizaba maquinaria a base de diésel. Años después, implementaron el uso de maquinaria a gas, que es mucho menos contaminante. Hoy en día, el 90% de sus hornos son eléctricos y solo un 10% de la maquinaria es a gas, lo cual los hace aún menos contaminantes. Sus hornos también son más eficientes y gracias a sus funciones de ahorro eco, el consumo energético es menor. Todo lo que queda al final del día en los almacenes llega más o menos a 25 instituciones, que son muchas veces orfanatos, ancianatos, como por ejemplo el orfanato San Juan de Dios. Son personas que reciben este producto en perfectas condiciones y aportan para que su día tenga un poco de alegría. Hoy vamos a entender cómo un francés vino huyendo de la Segunda Guerra Mundial, llegó a Quito y empezó una pastelería que hoy a mi criterio es un mega imperio, pero no solo está haciendo plata, sino que está tratando bien a sus empleados y cuidando el medio ambiente. Hoy en Marcas que Impactan, la historia del Cirano. Bueno, y estamos con Dani, que es la CEO, gerente, y algo que me llama la atención, son un matriarcado ustedes aquí en Cirano. Ahí ve por qué funcionan las cosas, ya cuando uno va entendiendo cosas sobre la vida. ¿Eso es bueno o es malo? Para mí es bueno, para ti, ¿qué tal ha sido? Complicada, porque ser aceptada como jefa de parte de los hombres muchas veces no es fácil, ¿no? Ha habido casos que cuando trabajaba más de día a día de meter las manos en la masa, hay gente, chicos que me decían, es que yo no voy a aceptar órdenes de una mujer. ¿En serio? Entonces yo decía, bueno, este rato entonces muchas gracias, coges tus cosas y te vas. Así es aquí. Esto fue como hace 25 años, 30 años, cuando tal vez todavía era muy difícil en este medio aceptar que una mujer te dé órdenes. Dani, ¿cuál es el propósito de Cirano? ¿Para qué están en el mundo? Dar felicidad. En mis investigaciones previas, Bella Loca, no tienen 12 locales. ¿A cuánta gente emplean en estos 12 locales? Somos 420 empleados aquí. ¡Hijo de tanque! ¿Por qué tanta gente? Nuestro proceso es absolutamente artesanal. No es que las máquinas pueden reemplazar ese proceso artesanal. Si bien es cierto, las masas sí se hacen en estas grandes batidoras. Tú vas a ver, la brada es manual. ¿Podemos ir a ver cómo se hace el croissant del Cirano? Sí, claro. Vamos a ver. Consulta, laboratorio, ¿qué investigan aquí? Hacemos las pruebas de conservación. Todas las materias primas que compramos pasan por el laboratorio a ver en qué estado está. Tenemos la pastelería, tenemos la heladería y la chocolatería. Estamos en un edificio en la parte norte de Quito y estamos en el segundo piso del edificio. Entonces vamos a ver cómo se hacen los pasteles. Esto sí, no he visto nunca. Me he ido a las fábricas de Graiman, de Colonial, Sweet and Coffee, la de Shumir. Pero que tenga su propio sistema de aeropuertos. O sea, ¿qué trabajo usted en estas dos vidas que metió esto? Tienes que entender que nosotros a nuestros almacenes vamos de entre 3 y 4 veces al día. Tenemos que asegurarnos que todo lo que va a las diferentes sucursales esté dentro del camión. Entonces esto es como un estatus. Es que ya embarcaron lo de la bodega, lo de la heladería, lo de la panadería, de la pastelería. Entonces el chofer ya ve que todo ha sido entregado y le dan la luz verde para poder despegar. ¿En qué año implementaron esto? Hace 2 años más o menos. Cuando veo
que Cirano tiene su propio aeropuerto, porque podríamos definir así, que los camiones vienen, quién maneja, a qué hora llega, a qué hora se va, y con cuadritos verdes de cómo está ese asunto, son los temas de tecnología y sistemas que hacen que una empresa sea mucho más eficiente. Si tú estás emprendiendo, una de las mejores alternativas que tenemos es tener los números en orden, el inventario en orden e incluso la nómina en orden. Estas son las canastas de los helados y lo mismo hacemos con los conos. Esta fue fabricada y diseñada aquí en el Ecuador. Aquí está la masa, deposita en estas guafleras, sale la masa ya cocinada, se pone aquí en esta máquina que le forma. Antes hacíamos esto entre 12 guafleras, un trabajo terrible. Desarrollamos esto aquí. Creo que ahora muchas fábricas de helados conos tienen esta, pero fue desarrollado para nosotros. Qué bueno que hay esto en Ecuador. Tenemos nuestra tostadora de café. Nosotros somos uno de los primeros tostadores aquí en Quito. Esta máquina ya tiene aquí 22 años. Nosotros hacemos toda la cadena más o menos de tostado. ¿El café de dónde lo traen? De diferentes sitios. Hay una cultura de café muy especializada en el Ecuador y como nosotros somos grandes consumidores de café, muchos productores vienen y nos ofrecen su producto. ¿Cuál es tu favorito? Nosotros trabajamos mucho con Loja. La historia de mi papá es muy larga, cuanto de cómo llegó al Ecuador. Él durante la guerra no quería enlistarse en la armada. Escapó a España y al escaparse en España, cruzar los Pirineos, en aquella noche la persona que les acompañaba, él salió a orinar. Cuando volvió los demás estaban muertos. Entonces él fue entregado a los españoles, terminó en una cárcel en Pamplona. Ahí aprendió español y después de 11 meses en un intercambio de prisioneros terminó en las filas de Charles de Gaulle, Francia, y terminó en un batallón en Marruecos. Tuvo un accidente en moto y tuvo que salir de la armada. Entonces quedó en Marruecos algunos años y luego comenzó la guerra civil en Marruecos. Entonces él no quería estar en otra guerra. Entonces regresa a Francia, se va al dentista y está sentado en el dentista y le oye a un par de señores hablar también del Ecuador. Entonces dijo, esto es mi destino. Dios me está diciendo que vayas a la tierra del shumir, del aguacate y de la guatita. Exacto. Ahí aplica a través de esta señora para venir al Ecuador una visa. Se demora algún tiempo y le sale la visa, pero como agricultor. Y entonces llega al Ecuador y es súper interesante de que el avión antes de aterrizar tiene que pasar algunas veces encima de la pista para que las vacas se hagan a un lado. Era el año 48. Aquí empacamos todo lo que es chocolatería. Oh. Y el café, molemos el café, empacamos el café y también empacamos nuestra granola. Entonces, este es el espacio de empaque. Aquí ya no ves mucha acción porque ya todo se entregó a los almacenes. ¿De qué hora a qué hora trabajan aquí? Comenzamos a las 9 de la noche en la pastelería, panadería y 2 grupos. Entonces más o menos es continuo. Están haciendo el fondant, ese producto que se pone encima de las 1000 hojas y mientras más le bates se va blanqueando. Y esto es un proceso manual, como verás. ¿Por qué no hay cómo hacerlo en una máquina? ¿Un amor sale más rico? Bueno, yo sí creo que las cosas hechas a manos tienen otra energía. ¿Te acuerdas de la personalidad de tu papi? La vida dura que ha tenido, haber estado encarcelado, de estar en guerras y demás. ¿Qué tipo de personalidad tenía? Personalidad muy alegre, chistosa, muy sarcástica como el típico francés, pero por otro lado era de personalidad fuerte y sí podía ponerse muy bravo. Creativo, tenía un gran sentido musical, le gustaba tocar su acordeón, piano, muy sociable y le encantaba el contacto con la gente. O sea, bajar al almacén y hablar con los clientes, tener ese contacto era lo que le llenaba el día. Qué lindo. Cuando él abre el Cirano por primera vez, su producto mínimamente viable, entiendo, ustedes actualmente tienen 12 locales, empezaron con uno y no tenían toda la oferta que tienen hoy de Cirano. ¿Cuáles fueron esos primeros productos que empezaron ofreciendo? Pero bueno, tenía la línea de pastelería, también galletas, una línea de sal, bolovanes, pizzas, hacía tal vez un pan de vez en cuando, pero no era una panadería, era realmente un sitio súper gourmet para esa época. En otro nivel. En Quito, cuando tú pensabas en pastelería, pensabas en el Cirano. No era una época como la actual en donde hablamos de restaurantes de autor, de poner personalidad, y esta propuesta fue radicalmente sorprendente en esa época. Navidad y de Semana Santa había mucha chocolatería
pastelería, bombones, trufas, figuras en chocolate. Eso no existía aquí. Mi padre siempre decía, cuando yo llegué al Ecuador, la gente comía básicamente tortillas de maíz, pan, un croissant, pan más fino. Él sí trajo otra dimensión. Y muchas de estas pastas, por ejemplo, todavía hacemos el chimborazo, el bolobán, la pizza, el merengue. El corpú fue creado por mi hermano y por mí. Cuando el Cyrano ya tenía muchos años, yo decidí ya no ser productora de Teleamazonas. Tú viniste, estudiaste comunicación visual, viniste a Teleamazonas y de ahí dijiste que esa pavada voy a hacer mi propio emprendimiento de helados. Sí, es como que el hecho de trabajar en comunicación es bien estresante. Más que esta fábrica de 400 personas. Eso lo sabía.